Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el horario de su país. Les habla el profesor Javier Tobar de la Fundación Central de las Escrituras para llevar a cabo otro programa más de nuestra serie El escenario mesoamericano del Libro de Mormón. Bienvenidos a este 7º programa y en esta ocasión analizaremos brevemente algunos versículos del Sagrado Libro. En este caso vamos a hablar de 2 Nefi, capítulos 3, 4 y 5. Empecemos con 2 Nefi 3:3. Interesante, vean. Dice: y ahora bien, José, mi último hijo, a quien he traído del desierto de mis aflicciones, el Señor te bendiga para siempre, porque tu posteridad no será enteramente destruida. Vean ustedes qué versículo tan interesante, porque si los nefitas fueron destruidos en el año 385 después de Cristo, ¿cómo pudieron los descendientes de José, presumiblemente contados entre los nefitas, haber sobrevivido a esta gran batalla? Debe recordarse que la división del pueblo en estos dos bandos, los nefitas y los lamanitas, es una simplificación excesiva, pues Jacob registra: ahora bien, los del pueblo que no eran lamanitas eran nefitas. No obstante, se les llamaba nefitas, jacobitas, josefitas, soramitas, lamanitas, lemuelitas e ismaelitas. Yo, Jacob, de aquí en adelante no los distinguiré por estos nombres, sino que llamaré lamanitas a los que procuren destruir al pueblo de Nefi, y a los que sean amigos de Nefi los llamaré nefitas, o el pueblo de Nefi, según el reinado de los reyes. Bueno, es muy interesante esta escritura, porque el registro del Libro de Mormón declara que habían lamanitas entre los nefitas y nefitas entre los lamanitas. Estos habían elegido su lealtad basándose en líneas religiosas y políticas y no en líneas raciales. Por lo tanto, no debe sorprender que se le diera a José la promesa de que algunos de sus descendientes serían preservados incluso después de la destrucción final de los nefitas. Esto significa que algunos josefitas que habían desertado al bando lamanita se unirían a la sociedad lamanita, y la sangre de José sería preservado. Ya Doctrina y Convenios 3, versículos 16 y 17 explica que la sangre de José, Jacob, Nefi y Zoram fue preservada, y que el testimonio del Libro de Mormón llegaría a sus descendientes en los últimos días. Bueno, pero ¿qué dice 2 Nefi 3:4? Leamos: porque aquí tú eres el fruto de mis lomos, y yo soy descendiente de José, que fue llevado cautivo a Egipto, y grandes fueron los convenios que el Señor hizo con José. Nefi dice que es descendiente de José, pero no es hasta Alma 10:3 que nos enteramos que Leí era descendiente de Manasés, el hijo de José. La descendencia de Leí a través de José es crucial para entender las profecías de José con respecto a la familia de Leí. También es crucial para la doctrina del palo de José, que se encuentra en Ezequiel 37:16. Es decir, aquí es claramente Leí nos está diciendo que él es descendiente de Manasés. Sí, el hijo de José, el José vendido en Egipto. Esto lo tenemos en el Libro de Mormón. Ahora, vamos a analizar brevemente otro versículo en 2 Nefi 3:5. Por lo tanto, José realmente vio nuestra vida y recibió del Señor la promesa de que del fruto de sus lomos el Señor Dios levantaría una rama justa a la casa de Israel. No el Mesías, sino una rama que iba a ser desgajada, mas no obstante sería recordada en los convenios del Señor de que el Mesías sería manifestado a ellos en los últimos días con el espíritu de poder para sacarlos de las tinieblas a la luz. Sí,
de la obscuridad oculta y del cautiverio a la libertad. José realmente, verdaderamente vio a nuestros días. Esta conclusión se puede sacar de la lectura del Antiguo Testamento. Todo lo que queda claro al leer Génesis es que José sabía que el Señor liberaría a los israelitas de Egipto. Dios ciertamente os visitará y os sacará de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Leí, aparentemente estaba leyendo de una versión del Antiguo Testamento en la que no se habían quitado las cosas claras y preciosas de José. José Smith restauró estas profecías en la traducción de José Smith para Génesis 50, 24, 48. De hecho, la discusión de Leí de lo que José vio como contenido en 2 Nefi 3, 5 al 18 es muy similar a la que tenemos en la traducción de José Smith para Génesis 50. Leí estaba básicamente repitiendo las profecías que se habían registrado previamente. Una conclusión que se puede sacar de nuestra versión del Antiguo Testamento es que el padre de José, Jacob, había visto los días de Leí. Esto es evidente en las bendiciones patriarcales que Jacob dio a sus 12 hijos. Cuando habló con José dijo: José es una rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. La familia de Leí era esta rama que se extendía sobre el muro. Lee Grant Richards enseñó que el muro o la gran barrera de aquellos días era el océano que separaba las aguas continentales. El elder Richard también dejó en claro que la frase "los límites de los collados eternos" de la que se habla en Génesis 49, 26 se refiere a las montañas rocosas de América del Norte y del Sur. Vamos a otro versículo. 2 Nefi 3:12. El fruto de tus lomos escribirá y el fruto de tus lomos de Judá escribirá. Vamos a leer el versículo que dice: por lo tanto, el fruto de tus lomos escribirá y el fruto de los lomos de Judá escribirá. Y lo que escriba el fruto de tus lomos y también lo que escriba el fruto de los lomos de Judá crecerán juntamente para confundir las falsas doctrinas y poner fin a las contenciones y establecer la paz entre los del fruto de tus lomos y llevarlos al conocimiento de sus padres en los postreros días y también al conocimiento de mis convenios, dice el Señor. Pues bien, hermanos, la Biblia fue escrita principalmente por los de la tribu de Judá. El libro de Mormón fue escrito principalmente por los de la tribu de José. Esta doctrina también se enseña en Ezequiel 37 del 16 al 17, donde dice: y tú, hijo de hombre, tómate un palo y escribe en él, para Judá, y para los hijos de Israel sus compañeros toma después otro palo y escribe en él. Para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros, júntalos el uno con otro, para que sean un solo palo, y serán un solo palo en tu mano. Tanto José como Ezequiel hablan de estas dos grandes anales, y luego hablan del recogimiento de la casa de Israel. La aparición del libro de Mormón fue un requisito previo necesario para el recogimiento de Israel. Es la herramienta principal por medio de la cual el converso se entera de las promesas hechas a la casa de Israel y comienza a entender las formas en que están cumpliendo actualmente. En el capítulo 38 Ezequiel continúa hablando de Gog y de Magog y las destrucciones que precederán a la segunda venida. Esto muestra cuán estrechamente relacionados, tanto en lo temporal como en lo doctrinal, están estos dos eventos. Siguiente análisis, 2 Nefi 4. Vamos a ver el versículo 15 para saber la importancia de meditar en las Escrituras. Dice así: y sobre
estas escribo las cosas de mi alma y muchas de las escrituras que están grabadas sobre las planchas de bronce, porque mi alma se deleita en las escrituras y mi corazón las medita y las escribo para la instrucción y el beneficio de mis hijos. Bien, hermanos, a menudo mientras meditamos el Espíritu nos habla. Joseph Fielding Smith estaba meditando sobre las escrituras cuando se le mostró su visión del mundo de los espíritus. Por otro lado, Nefi estaba meditando mientras caminaba hacia su casa cuando oyó una voz que le decía: bendito eres, Nefi, por las cosas que has hecho. Por su parte, Moroni nos da un modelo para meditar. Sugiere que leamos las escrituras, que recordemos la misericordia de Dios y su trato con los hijos de los hombres, y meditemos sobre ello en nuestro corazón. Moroni 10:3 dice: he aquí quisiera exhortaros a que cuando leáis estas cosas, si es sabiduría de Dios que las leáis, recordéis cuán misericordioso ha sido el Señor con los hijos de los hombres, desde la creación de Adán hasta el tiempo en que recibáis estas cosas, y lo meditéis en vuestro corazón. Si hacemos esto, la verdad se nos manifestará por el poder del Espíritu Santo. Esta promesa no se limita a determinar la veracidad del Libro de Mormón, sino que se aplica a todas las cosas. Ahora la pregunta, hermanos, ¿quién puede evaluar el valor de la meditación? La otra pregunta es: ¿quién puede medir el valor de una reflexión cuidadosa y profunda sobre las cosas de Dios? Las cosas de Dios son de gran importancia, escribió Joseph Smith desde la cárcel de Liberty. Y el tiempo, la experiencia y los pensamientos cuidadosos, meditados, solemnes, solo pueden descubrirlas. Algunas de las mayores revelaciones de todos los tiempos han llegado como resultado directo de la meditación. Por eso, la meditación y la reflexión son formas de devoción sagrada, momentos tranquilos y eficaces de oración mediante las cuales el hombre se acerca al infinito y se hace partícipe de las cosas de Dios. En cuanto a saborear las palabras de las Sagradas Escrituras, Nefi se regocijó, pues dijo: mi alma se deleita en las Escrituras y mi corazón las medita. He aquí, mi alma se deleita en las cosas del Señor y mi corazón medita continuamente en las cosas que he visto y he oído. Analicemos ahora otro versículo, ahora de 2 Nefi 4:25, que dice así: y mi cuerpo ha sido conducido en las alas de su espíritu hasta montañas muy altas, y mis ojos han visto grandes cosas, sí, demasiado grandes para el hombre. Por lo tanto, se me mandó que no las escribiera. Miren, hermanos, dice Nefi: mis ojos han visto cosas grandes, demasiado grandes para el hombre. Nefi ha visto verdaderamente grandes cosas. Como parte de su visión del árbol de la vida, por ejemplo, vio toda la historia de la tierra, incluso el ministerio del Salvador, la historia de su pueblo en las Américas, la apostasía, la reforma, etc. Incluso la restauración del Evangelio, el recogimiento de Israel, etc. Entonces él vio grandes cosas y el Señor mandó que no se incluyeran en el registro. Bruce R. McConkie cita lo siguiente: a todos aquellos a quienes se les ha confiado una experiencia en una gran montaña o en un templo, se les ha dado conocimiento que no están en libertad de compartir. Hay muchas verdades sagradas reveladas a quienes son dignos y están listos para recibirlas, que no les es lícito al hombre expresarlas, ni el hombre es capaz de darlas a conocer, porque solo se pueden ver y entender por el poder del Santo Espíritu que Dios otorga a quienes lo aman y se purifican ante Él. Por otro lado, tenemos 2 Nefi 5:6, donde dice la Escritura así: sucedió pues que yo, Nefi, tomé a mi familia y también a Zoram y su familia,
y a Sam, mi hermano mayor, y su familia, y a Jacob y José, mis hermanos menores, y también a mis hermanas, y a todos los que quisieron ir conmigo. Bueno, la pregunta, ¿Nefi tenía hermanas? Esta, hermanos, es la única referencia específica en el Libro de Mormón de que Nefi tenía hermanas además de hermanos. ¿Cuántas hermanas había? Si eran mayores o menores de Nefi, o cómo podían haber sido sus nombres, son preguntas que no se responden en nuestro Libro de Mormón. Sin embargo, la siguiente declaración de Erastus Snow puede proporcionar información sobre algunas de las hermanas de Nefi. Por ejemplo, el profeta José nos informó que el registro de Leí estaba contenido en las 116 páginas que fueron traducidas primero y luego robadas, y de las cuales se nos da un compendio en el primer libro de Nefi, que es el registro de Nefi individualmente, siendo él mismo del linaje de Manasés, pero que Ismael era del linaje de Efraín, y que sus hijos se casaron con mujeres de la familia de Leí, y los hijos de Leí se casaron con las hijas de Ismael. Bueno, pues las palabras de que los hijos de Ismael se casaron con miembros de la familia de Leí parecen indicar que los dos hijos de Ismael se casaron con las hijas de Leí. Sin embargo, las hermanas a las que hace referencia segunda Nefi 5:6 son evidentemente otras hermanas, porque las hermanas mencionadas aquí siguen a Nefi cuando ocurre el cisma con Lamán, mientras que las hermanas de Nefi que se casaron con los hijos de Ismael evidentemente se quedaron con sus esposos y se unieron a Lamán. Qué interesante versículo. Y bueno, para terminar, segunda Nefi 5:16 dice: y yo, Nefi, edifiqué un templo y lo construí según el modelo del templo de Salomón, salvo que no se construyó de tantos materiales preciosos, pues no se hallaban en esa tierra. Por tanto, no se pudo edificar como el templo de Salomón, pero la manera de su construcción fue semejante a la del templo de Salomón, y su obra fue sumamente hermosa. Bueno, aquí dice que Nefi edificó un templo, y esto es bien interesante. Aquí en América también hubieron templos en la época del Libro de Mormón, y este templo fue construido por Nefi. Bueno, pues justo concluir aquí nuestra charla del día, decir que practicaban las formas de sacrificio de animales que se realizaban en el templo de Jerusalén. La única diferencia entre la administración del templo de Salomón y el templo de Nefi es que los nefitas no eran de la tribu de Leí, y por lo tanto el sacerdocio que poseían era el de Melquisedec. Como poseedores del sacerdocio de Melquisedec, podían administrar todas las ordenanzas del templo que se hacían de acuerdo con el orden levítico. Eso es todo por hoy, queridos hermanos. Estoy muy agradecido de que me hayan escuchado, y nos vemos la próxima semana. Gracias y hasta la próxima.